Bienvenidos a esta nueva exploración en profundidad. Hoy nos vamos a sumergir en un documento que es bastante clave, la verdad. Sí, Es el último informe anual, el formulario 10K, que Apple presentó, hace poco, ante la SEC. Cubre su año fiscal 2025, que terminó el 27 de septiembre. efectivamente. Y para que la gente se sitúe, el 10K es, digamos, como la radiografía anual completa que tienen que publicar las empresas que cotizan en Estados Unidos. Ah, vale. Te detalla el negocio, las finanzas y, esto es crucial, los riesgos tal y como los ve la propia empresa. Es, vamos, información de primera mano. Pues esa es precisamente nuestra única fuente hoy, el documento oficial de Apple. Es denso, eso sí, hay que decirlo, pero es fundamental. Claro, Nuestra misión hoy, si te parece, es sacar lo más importante. ¿Cómo está Apple financieramente? ¿Qué estrategias sigue? ¿Qué miedos o desafíos identifica? Y ¿cómo le ha ido últimamente? Todo basado solo en lo que ellos mismos cuentan. es como tener acceso directo a lo que miran los analistas, los inversores. La información cruda, por así decir. Exacto. Y estamos hablando de un gigante, claro. Hombre, por supuesto. El propio informe da una cifra. Rondaba los 3,25 billones de dólares de valor de mercado en marzo de 2025. Una barbaridad. Uf, Entender una empresa con ese impacto, en la tecnología, en nuestro día a día, pues tiene su miga, ¿no? desde luego. Pues a ver, vamos al lío. Según el informe, el núcleo del negocio de Apple sigue siendo el de siempre, ¿no? Diseñar, fabricar y vender sus productos estrella. iPhone, Mac, iPad y toda la gama de wearables, accesorios, el Watch, los AirPods. Sí, eso lo cambia. Y claro, una parte que cada vez suena más. La venta de servicios asociados. Eso es. Y es interesante ver cómo se organizan por dentro, geográficamente. Presentan la información por segmentos. Américas, Europa, Gran China, Japón y el resto de Asia-Pacífico. Ah, mira. Y lo importante es que dicen que gestionan cada una por separado. Reconocen que cada mercado tiene sus particularidades. Lógico. También dan el detalle de cómo venden. En 2025, un 40% fue venta directa, sus tiendas, la web, equipos de venta propios, y el 60% restante, indirecta, o sea, a través de operadoras, distribuidores, etc. Vale. ¿Y en cuanto a productos? La lista es larguísima, ¿verdad? Mencionan los nuevos iPhone 17 Pro, el Air, toda la familia Mac actualizada, los iPads, los Watch Series 11, AirPods. Sí, listan todo. El Apple Vision Pro también, claro. Y los cacharros para casa como el Apple TV, el HomePod. Menudo catálogo. No hace falta recitarlos todos, pero sí que se ve la amplitud que tienen. No, desde luego. Pero hay algo clave en esa visión de negocio actual, que son los servicios. El 10K lo detalla bien. Publicidad, el soporte Apple Care, los servicios en la nube tipo iCloud y todo el contenido digital. Ahí entra el App Store, Music, TV Plus, los juegos de arcade, Fitness Plus. Exacto. Y también los servicios de pago, Apple Pay, Apple Card. Luego veremos las cifras, pero ya te adelanto que el crecimiento es muy potente y su importancia estratégica, no para de crecer. Perfecto. Cambiemos de tercio. Hablemos de la competencia, del campo de batalla. Apple, ¿cómo lo describe? ¿Qué dice el informe? Pues lo pintan crudo. Hablan de un entorno altamente competitivo, de agresiva competencia de precios. Esa frase, presión a la baja sobre los márgenes brutos, la repiten bastante. Uf, eso suena duro. Y lo es. También señalan el riesgo de que les copien los productos y la lucha constante por proteger su propiedad intelectual. Claro. Y describen a los rivales de forma interesante, desde los gigantes con muchísimos recursos, hasta empresas con costes bajísimos que pueden tirar los precios por los suelos. A veces dicen hasta vendiendo a pérdidas para ganar cuota. Vaya panorama. Y aquí viene algo que a mí me llama la atención. Apple reconoce textualmente tener una cuota de mercado minoritaria a nivel mundial en smartphones, en ordenadores, en tabletas y en wearables. ¡Ostras! Eso choca un poco con la imagen que tenemos todos, ¿no? ¿Qué significa eso realmente? Pues a ver, subraya que su estrategia no es tanto ir a volumen puro en todo, sino más bien a diferenciación, a valor añadido. Ah, vale, entiendo. Y conecta directamente con lo que decíamos. Necesitan innovar sin parar para justificar esos precios más altos y que la gente siga fiel a la marca. Esa necesidad, luego la veremos reflejada en lo que gastan en I+D, en investigación y desarrollo. Entendido. Y esa necesidad de innovar nos lleva a otro punto que es crítico. La cadena de suministro.
El informe es bastante claro, ¿no? Dependen de componentes que vienen de pocas fuentes, o incluso de una sola. Sí, y eso es un riesgo. El riesgo de escasez, como pasó con los semiconductores hace no tanto, y luego la concentración de la fabricación fuera de US, mucho en Asia, China, India, Vietnam, Taiwán, Corea, Japón. Exacto. Y esa concentración geográfica y la dependencia de socios externos, lo que ellos llaman outsourcing, pues tiene sus riesgos. Y los detallan bien, ¿eh? ¿Cómo cuáles? Pues hablan de tener menos control directo sobre cómo se fabrica, posibles líos de calidad y la necesidad de asegurarse de que los socios cumplen sus normas, sus códigos de conducta. Pero ojo, hay un factor que cada vez pesa más: el geopolítico. El impacto de las restricciones comerciales, los aranceles. Justo. Mencionan algo concreto sobre eso para 2025, ¿verdad? Sí, sí. El informe cita explícitamente nuevos aranceles que se impusieron en 2025 y también una investigación que está en marcha en Estados Unidos bajo la sección 232 que tiene que ver con seguridad nacional sobre la importación de semiconductores. Uf, eso suena serio. Lo es. Apple advierte, y cito más o menos, que las restricciones al comercio internacional pueden subir el coste o limitar la disponibilidad de nuestros productos. Esto podría obligarles a hacer cambios. Bueno, cambios caros y complicados en toda su red de producción y logística. Comprendido. Tema delicado. Venga, vamos a las cifras, a los números clave de este año fiscal 2025. Las ventas netas totales. ¿Cuánto fueron? Pues sumaron unos 416.000 millones de dólares. 416.000 millones. ¿Y eso ha comparado con el año pasado? Pues supone un crecimiento del 6% respecto a 2024, que no está nada mal, considerando la escala de la que hablamos. Ya te digo. Si miramos por zonas, el crecimiento fue bastante general. América subió un 7%, Europa un 10%, Japón un muy buen 15% y el resto de Asia-Pacífico otro 10%. La nota negativa, digamos, fue Gran China. Ahí las ventas netas bajaron un 4%. Anda, ¿esa caída en China? Es interesante, sobre todo viendo que el resto de Asia sube. ¿Dan alguna pista en el informe de por qué? A ver, el 10K no se mete a fondo en las causas de cada región, pero sí que menciona los factores macro, la competencia, como riesgos generales que pueden afectar de forma distinta a cada sitio. Lo de China siempre da mucho que hablar fuera, por lo importante que es y por la competencia local que cada vez aprieta más. Claro. Y si miramos por tipo de producto, ¿dónde estuvo la fuerza y dónde flojeó la cosa? Pues aquí se ven tendencias interesantes. El iPhone sigue siendo el rey, claro. Casi 210.000 millones en ventas, un 4% más. Sobre todo dicen por los modelos Pro, los más caros. Lógico. Mac tuvo un año fuerte, creció un 12%, hasta casi 34.000 millones. Tanto portátiles como sobremesas. iPad también subió, un 5% hasta los 28.000 millones. La única categoría que bajó fue la de wearables, hogar y accesorios. ¿Ah, sí? Sí, un descenso del 4%, se quedó en unos 36.000 millones. Dicen que por menores ventas de algunos accesorios y wearables concretos. Vale. ¿Y los servicios, que antes decías que eran cada vez más importantes? Exacto, y los números lo confirman totalmente. Servicios facturó más de 109.000 millones de dólares. Ojo, un crecimiento impresionante del 14%. ¿En 14? Sí, el informe dice que fue sobre todo por el tirón de la publicidad, la App Store y los servicios en la nube. Está clarísimo que es un pilar cada vez más básico para el crecimiento de Apple. Hablemos de rentabilidad, de márgenes. ¿Cómo fue la cosa ahí? Pues el margen bruto total, o sea, lo que se queda a Apple por cada euro que vende, antes de gastos e impuestos, mejoró un poquito. Se situó en el 46,9%, frente al 46,2% de 2024. Vale. Pero lo que es realmente llamativo es el desglose. El margen de los productos, del hardware, bajó un pelín, al 36,8%, mientras que el margen de los servicios subió a un espectacular 75,4%. Un 75% en servicios frente a un 37% en productos. Madre mía, qué diferencia. ¿Qué nos dice eso estratégicamente? Pues nos dice por qué servicios es tan vital para Apple. Cada euro que entra por servicios aporta muchísimo más al beneficio final que un euro que entra por vender un iPhone o un Mac. Claro, muchísimo más. Esto explica por qué le ponen tanto foco a hacer crecer esta área. Aunque claro, cada vez tienen más presión regulatoria encima, por ejemplo con la App Store. El informe dice que los costes favorables y el mix de productos ayudaron al margen general, pero también señala que los aranceles que comentamos antes
pues le hicieron daño al margen de los productos. Entendido. ¿Y los gastos para que todo funcione? I+D, ventas, administración. También subieron, sí. La inversión en I+D creció un 10% hasta casi 35.000 millones de dólares. ¿Una pasta? Sí. Y es interesante que eso es más o menos el 8% de las ventas netas. Mantienen esa proporción bastante constante, lo que refuerza esa idea de que necesitan innovar sí o sí para competir. Ya. Y los gastos de venta generales y administrativos, lo que se llama SGA, subieron un 6%, hasta casi 28.000 millones. Vale. Con todo esto sobre la mesa, ¿cuál fue el resultado final? El beneficio neto. Pues el beneficio neto para el año fiscal 2025 fue de 112.000 millones de dólares. 112.000 millones. Es un salto muy grande desde los casi 94.000 del año anterior, ¿no? Sí, un salto muy importante. Casi 20.000 millones más. ¿Es solo por las ventas y la mejora de margen o hay algo más? No, no es solo eso. Hay una parte muy importante de esa subida que se explica por un tema fiscal, digamos, extraordinario. ¿Así? Sí. La tasa de impuestos que pagaron, la tasa efectiva, se desplomó. Pasó del 24,1% en 2024 a solo el 15,6% en 2025. Vaya bajada. ¿Y eso por qué? Pues según explica el propio informe, la razón principal es que en 2024 tuvieron que apuntarse un gasto fiscal enorme, de unos 10.200 millones de dólares netos. Madre mía. Era por una decisión final sobre unas ayudas estatales de la Comisión Europea, un caso que venía de 2016. Como en 2025 no tuvieron un palo así de gordo, pues claro, la tasa de impuestos de este año bajó muchísimo y eso disparó el beneficio neto. Entendido, aclarado. Bueno, ahora entramos en una sección que siempre tiene interés. Los factores de riesgo. ¿Qué es lo que le preocupa a la dirección de Apple para el futuro? ¿Qué cuentan en este documento oficial? Sí, es una sección que siempre hay que leer con atención, aunque sea estándar. Apple los agrupa bastante bien. Primero, los riesgos macroeconómicos. Pues hablan de que la economía global o regional puede ir lenta, la inflación que no baja, los tipos de interés altos que frenan el gasto. Vamos, lo que oímos todos los días. El pan nuestro de cada día, sí. Luego, los geopolíticos y eventos externos. Aquí meten de todo, desde las peleas comerciales y los aranceles, vuelven a mencionar los de 2025, y la investigación esa sobre los chips, la sección 232, hasta conflictos, crisis sanitarias como las que hemos vivido, desastres naturales, ciberataques gordos. Se nota que el mundo está complicado, vamos. Sin duda. Siguen con competencia y tecnología. La lucha feroz que ya comentamos, lo rápido que cambia todo y que les obliga a no dormirse, la necesidad de innovar y acertar, y lo difícil que es proteger sus inventos, su propiedad intelectual. Claro. Ligado a eso, los riesgos de la cadena de suministro, esa dependencia de otros para fabricar, que falten componentes clave, o los problemas si un proveedor importante falla. ¿Y sobre sus propios productos y servicios? ¿Ven riesgos ahí dentro? Sí, sí. Tienen una categoría de productos y servicios. Ahí mencionan los riesgos de que algo salga mal en el diseño o la fabricación, o que un lanzamiento nuevo no funcione bien. Y ojo, aquí hay una mención muy interesante y muy actual sobre la inteligencia artificial. Ah, sí. ¿Qué dicen? Pues citan como riesgo la posibilidad de que sus sistemas de IA generen contenido que sea dañino o que no sea exacto o que tenga sesgos. Uf, eso es muy relevante hoy en día. ¿Qué más hay en la lista de preocupaciones? Pues una categoría que viene cargadita es la legal y regulatoria. Aquí hay de todo, investigaciones y juicios antimonopolio. Lo de siempre con las grandes tecnológicas, ¿no? Exacto. Mencionan la demanda del Departamento de Justicia de EU, el caso con Epic Games por la App Store, la Ley de Mercados Digitales en Europa, la DMA, que les aprieta bastante. Luego toda la complejidad de las leyes de privacidad de datos, que no paran de cambiar, la seguridad online, la ciberseguridad. Un frente muy amplio. ¿Destacan algún riesgo legal en concreto? Sí, señalan específicamente la investigación antimonopolio en EU sobre el acuerdo que tienen con Google para el buscador. Dicen que si la sentencia les va mal, podría afectar mucho a esos ingresos que reciben por licencias. Entiendo. Y ya para terminar, mencionan riesgos operacionales, que fallen los sistemas informáticos, que les roben datos, y de capital humano. Se refieren a lo importante que es atraer y que no se les vaya la gente clave, y mantener esa cultura de empresa tan particular que tienen. Antes de resumir todo, una nota rápida sobre ese capital humano. El informe dice que Apple tenía unos 166.000 empleados a tiempo completo al acabar el año fiscal. Una plantilla enorme. Y declaran que ponen mucho énfasis en la inclusión
en pagar bien, no solo sueldo, también acciones, en formar a la gente, mencionan su Apple University, y en la seguridad en el trabajo. Es, digamos, su foto oficial de cómo cuidan a la plantilla. Correcto. Es la manera en que presentan cómo gestionan uno de sus activos más importantes, claro. Muy bien. Pues, a ver, si intentamos juntar todas estas piezas del 10K, ¿qué foto general nos queda de Apple en 2025? ¿Vemos un crecimiento sólido? No. Muy apoyado en el iPhone y sobre todo en los servicios, que además tienen unos márgenes brutales. Sí, Vemos que Mac se recupera, pero una caída en China que, bueno, que llama la atención. Y una inversión gigantesca y constante en I+D, para seguir en la pelea. exacto. La síntesis es esa. Es una compañía enorme, con un éxito brutal, pero que se mueve en un mundo extraordinariamente complejo y lleno de desafíos. Ya. Tienen vientos económicos en contra, tensiones geopolíticas que les tocan de lleno en su cadena de suministro y en mercados clave como China, una competencia feroz que les aprieta los precios del hardware y una lupa regulatoria encima sin precedentes en muchos países, sobre todo con los servicios y la App Store. Y parece que la estrategia es cada vez más apoyarse en esos servicios para compensar la presión en el hardware, ¿no? Clarísimamente. La dependencia de los servicios para crecer y sobre todo para ganar dinero, con ese margen del 75% que decíamos, es cada vez mayor. La compañía está haciendo equilibrios constantemente. ¿En qué sentido? Pues por un lado necesita invertir una barbaridad en innovar, I+D, productos nuevos, IA, para seguir siendo atractiva y justificar lo que cobra. Pero por otro lado, tiene que gestionar una lista larguísima de riesgos muy serios. Esa cadena de suministro tan global y tan frágil, las peleas legales y regulatorias que cuestan mucho dinero y reputación, y la competencia que no da tregua. Un equilibrio complicado. Muy complicado. Y mientras hacen todo eso, siguen devolviendo cantidades enormes de dinero a los accionistas. Solo en 2025 recompraron acciones por casi 90.000 millones de dólares y pagaron más de 15.000 millones en dividendos. Queda claro entonces que todo este análisis se ha basado solo en lo que la propia Apple cuenta en su informe 10K de 2025. Es su propia foto oficial con sus puntos fuertes y sus puntos débiles o preocupaciones. Exactamente. Y si tuviéramos que lanzar una reflexión final, una pregunta que queda un poco flotando después de leer este informe, podríamos plantearnos esto, viendo cómo aprietan los reguladores en todo el mundo, con la App Store y los modelos de negocio de estas plataformas gigantes, Sí. y viendo lo mucho que depende Apple de sus ingresos por servicios tan rentables. ¿Hasta qué punto va a necesitar Apple reinventar o adaptar mucho su modelo de negocio en los próximos años? ¿Cómo puede mantener ese crecimiento y esa rentabilidad si le obligan a cambiar las reglas del juego de su ecosistema de servicios? Mm, No es una pregunta fácil, ¿eh? Pero seguro que va a marcar su estrategia futura. una cuestión fundamental, sí señor, para seguirla de cerca. Pues con esa reflexión cerramos esta exploración del 10K de Apple para 2025. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis detallado.